Pues Dios les bendiga, amados hermanos. Yo espero que la palabra de Dios sea grabada en sus corazones, sea grabada en sus mentes. A mí no me deja de sorprender mi Señor Jesucristo, porque el poder de Dios continúa activo sobre toda la gente que se mantiene en su amor. Escucha bien esto, el poder de Dios se sigue manteniendo activo en toda persona que se mantiene en el amor de Dios. Me ha comprobado, estar en el hospital, he estado atendiendo a mi papá, he podido constatar nuevamente ese poder y ese gran amor que Dios tiene en cada detalle, amado hermano, en cada situación, como Dios tiene un control absoluto. Y también he podido notar que el demonio sigue, a pesar que es un enemigo activo, está derrotado, pero sigue lanzando, ¿verdad?, estrategias, sigue lanzando ataques, sigue lanzando artimañas, sigue metiendo intrigas, mentiras. Él sigue haciendo su papel. Debemos confiar, amados hermanos, en la palabra, como dice, protéjanse de toda la armadura de Dios. Tengan en cuenta que la lucha que tenemos en esta vida no es contra sangre ni carne, como dice Efesios 6, ¿verdad?, sino con toda autoridad que se levanta en contra de la verdad de Cristo. Así que, portadores de Dios, amárrense al amor de Dios, amado. Si no tienes amor de Dios, no tienes absolutamente nada. Y el día de hoy vamos a continuar estudiando este evangelio hermosísimo, ¿verdad? 4 evangelios en la Biblia, ¿verdad? Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y estamos estudiando Juan. Yo espero que Juan 1 al 5 ya se haya grabado en tu corazón, se haya grabado en tu mente, ¿verdad? Se haya grabado en tu espíritu y que ocupes tu mente para grabar el evangelio. Y vamos a comenzar con el capítulo 2 del evangelio de Juan, ¿verdad? Es un pasaje muy bonito que muchos recordamos con gusto, con agrado, que son las bodas de Caná, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en el evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestrasala. Y se lo llevaron. Cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú reservando el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Pues, amado hermano, este pasaje hermosísimo, vamos a estar disfrutando, gozando del evangelio, ¿verdad? No quisiera ir tan a prisa leyendo todo el capítulo. Cada pedazo de la escritura tiene un alimento y una medicina muy especial, amado, y hay que recordar, los que llevamos ya mucho tiempo en Cristo, el calostro de la leche espiritual que viene en el evangelio, ¿verdad? Bueno, pues continuando, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo. Habíamos dejado en el capítulo que le antecedió la elección de sus discípulos, y Jesús se dirige ahora a Caná de Galilea, ¿verdad? Recordemos que nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, pero se crió
en Galilea, ¿verdad? Por eso le decían Galileo. Y regresa a un lugar llamado Caná, que obviamente era conocido nuestro Señor Jesucristo, su juventud la vivió ahí. Este pedazo del Evangelio nos revela muchas verdades que son importantes, amado hermano, anotarlas, descubrirlas, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad? Vemos que nuestro Señor Jesucristo abrió matriz de su Madre María. Dice abriendo matriz, ¿verdad? Porque dice la Escritura que de una joven virgen, ¿verdad? Nació nuestro Señor, y de esa matriz, ¿verdad? Se abrió para dar el alumbramiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Jesús era el hermano mayor de otros hermanos que descubrimos en este pedazo del Evangelio tenía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, la última vez que se menciona de José era cuando nuestro Señor Jesucristo estaba niño, y después en toda su adolescencia se deja mencionar, ¿verdad?, a José su padre. Y podemos ver, amado hermano, que seguramente nuestro Señor ya se había hecho cargo, según la tradición judaica, de la ayuda, ¿verdad?, en el hogar con María para la guía de sus hermanos. Nuestro Señor Jesucristo tenía 30 años, apunta esto, 30 años cuando comenzó su ministerio, ¿verdad? 30 años y duró 3 años, apúntalo, 30 años y duró 3 años. Estamos hablando y nos estamos situando en los 30 años de nuestro Señor Jesucristo, en las bodas de Caná, en un lugar en Galilea donde era conocido Jesús y donde había sido invitado nuestro Señor Jesucristo junto con su madre, sus hermanos consanguíneos y sus discípulos, ¿verdad? Y estaban ahí. Déjame decirte que en la tradición judía, ¿verdad?, el participar eran bodas de una semana, ¿verdad? Se anunciaba en las calles, era un motivo de gozo que las personas se comprometieran y que a final de cuentas hicieran una cena, ¿verdad? Y pudieran festejar y pudieran gozarse con las personas que estaban consumiendo su compromiso en un matrimonio. A este evento tan importante, ¿verdad?, fue invitado Jesús. Y quiero recordarte que efectivamente la Biblia comienza a enseñar desde Génesis y termina desde Apocalipsis, enseñando, ¿verdad?, el valor que tiene la familia para Dios. Así que apunta eso, para Dios la familia tiene un valor muy importante, ¿verdad? De hecho, hay una semejanza en la iglesia de Jesús con Jesucristo, donde Jesús es el esposo y la iglesia de Jesús, ¿verdad?, es la novia, y hay un matrimonio, ¿verdad? Va a haber un casamiento ya muy cercano, ¿verdad?, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a desposar a su iglesia. Y esto es un evento importante, ¿verdad? Ya Jesús había sido bautizado en agua, ya había sido, ¿verdad?, ungido con el Espíritu Santo, ya Dios había abierto los cielos y había dicho, este es mi Hijo amado. Jesús se había trasladado a Canaán, al primer evento social donde fueron las bodas. Y ahí, con sus hermanos consanguíneos y con sus discípulos, se acerca María, ¿verdad? Y tenemos que hablar y hacer notar cosas muy importantes. En primer lugar, María no es Dios, apúntalo, es una declaración contundente bíblicamente hablando, ¿verdad? María es la madre de Jesús, hombre, pero no es la madre de Dios. Así que eso es anatema, ¿verdad? Ese es un error grandísimo. La Biblia nos ilustra y nos enseña, ¿verdad?, cómo María no tenía el poder que la Iglesia Católica ha hecho creer. María no tenía la facultad, ¿verdad? Y Jesús aquí da una enseñanza muy importante. Seguramente este matrimonio que se casaba era gente muy cercana a la familia de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual fueron invitados.
al grado que la mamá de nuestro Señor Jesús se enteró, ¿verdad?, que ya escaseaba el vino. El vino, lo vemos en varias partes de la Escritura, tiene un significado muy importante, ¿verdad? De hecho, nuestro Señor Jesucristo, en la última cena con sus discípulos, dijo que Él no volvería a probar del fruto de la vid hasta que Él regrese, ¿verdad? El vino se usa, ¿verdad?, para consagrar, el vino se usa para poder festejar, para alegrarse, ¿verdad?, para celebrar, y dice la palabra de Dios que estaremos con Él festejando las bodas del Cordero, ¿verdad?, donde habrá este fruto tan hermoso, pero también habla del vino, ¿verdad?, en un aspecto donde debe ser controlado, ¿verdad?, donde no puede pasarse de un límite, porque dice que es como la serpiente, ¿verdad?, que aparentemente se arrastra muy sutil en la lengua y de momento sientes la picadura. Entonces el vino tiene que tomarse con denuedo y en ocasiones específicas. El vino los judíos lo tomaban con un tarrito de vino y lo vertían 3 porciones de agua, y estaba la celebración y se acercó alguien muy cercano, ¿verdad?, a María, y se enteró de que faltaba precisamente vino. María inmediatamente, cuando vio una necesidad, era un motivo de vergüenza, ¿verdad?, que en una boda escaseara este elemento tan importante para los judíos. Entonces se acerca, ¿verdad? Fíjate bien cómo María no fue la que solucionó el problema. Apunta esto: María no soluciona los problemas. María no tiene facultad para solucionar los problemas, ¿verdad? María no tiene el poder para solucionar los problemas. ¿A quién recurrió María? María recurre a Jesús y le dice: se les ha acabado el vino, ¿verdad? Y entonces Jesús hace una declaración muy interesante, ¿verdad? En el versículo 4 dice: Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Verdad? Y dice: aún no ha venido mi hora. Entonces, aquí Jesús está comenzando su ministerio, está haciendo una separación de la vida familiar, ¿verdad?, que tuvo durante 30 años con sus hermanos y con su madre, ¿verdad?, biológica, y comienza, ¿verdad?, él a anunciarse con un propósito, ¿verdad?, ministerial, con un propósito celestial, con un propósito espiritual. Y Jesús es tajante al decirle a María: hey, tú no tienes, ¿verdad?, que ver absolutamente nada con lo que mi Padre me está mandando a hacer. Él es el que me dirige, Él es el que dice en qué momento hacer cada cosa, cada tarea. Él es por el que yo estoy viviendo y vine a esta vida, y Él es el que destinó y programó mi propósito. Y entonces hace una separación. Esta declaración de Jesús, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y cómo le llama mujer a María, lo hace por segunda ocasión en la cruz. Recordemos que Jesús en la cruz, ¿verdad?, volteando a ver a María, le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo, refiriéndose a su discípulo Juan, y a Juan le dice: ahí tienes a tu madre. Entonces Jesús hace muy enfático la separación que tiene una vida secular con un propósito espiritual. Y esto es algo importante, de gran enseñanza, amados hermanos. Jesús en otra ocasión nos dijo: nadie es profeta en su propia tierra. Los principales perseguidores de Jesús los tenía en su propia casa. Sus propios hermanos no creían en Jesús, no creían en la deidad de Jesús, ¿verdad? No creían en que Jesús es Dios, y no creían que Jesús venía con un propósito celestial. Entonces Jesús hace una pauta y marca enfáticamente, ¿verdad? Y le dice: María, esto es mi relación contigo como hijo, pero esto es mi relación como Dios. Hasta aquí, y a partir de aquí, yo soy el único que obedece a mi Padre, que es Dios, ¿verdad? Y a partir de ahí, Jesús comienza, escucha bien, comienza a ejercer su ministerio, ¿verdad?, su propósito por el cual había venido a encarnarse a esta tierra. Una vez que contesta a María, y María queda muy claro, ¿verdad?, muy convencida. ¿Qué hace María? Simplemente le dijo María a la gente:
hagan todo, ¿verdad? Dile, María dio la instrucción de decir, hagan todo lo que Jesús dice. Cuando piden consejos tu casa, ¿qué vas a hacer? Pídale consejos al pastor, pídale, hagan todo lo que Jesús dice. Apunta eso, hagan todo lo que Jesús dice. ¿Cómo solucionan los problemas? Haz todo lo que Jesús dice. No tienes que inventar el hilo negro, no tienes que rebuscar mucho, ¿verdad? Haz todo lo que Jesús dice. Cuando hay un problema, la solución es, haz todo lo que Jesús dice. Así se solucionan los problemas. ¿Cómo se solucionan? Haz todo lo que Jesús dice. María no tenía la facultad, ni el poder, ni la visión de resolver un problema. Después que María quedó clara su posición, María lo único que hizo, porque era cercana a los novios, le dijo, bueno, pues yo no tengo nada que hacer, hagan lo que Jesús diga, todo lo que Él diga, ¿verdad? No es la intercesora. La Biblia nos enseña que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo, ¿verdad? Juan 14:6, y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va a acercarse a Dios si no es a través de mí. Jesús es el puente entre Dios y los hombres. Cuando hay un problema, nosotros tenemos que hacer lo que Jesús dice. Así que es importante tomar nota que cuando hay una necesidad, hay un problema, antes, ¿verdad?, de consultar a la comadre, antes de consultar al compadre, antes de consultar al psicólogo, al psiquiatra, al compañero, a la compañera, al amigo, al novio, a todos los que gustes y mandes, la Biblia nos enseña, haz todo lo que Jesús dice. Y así lo hicieron, se acercaron a Jesús y Jesús manda llenar, ¿verdad?, que le trajeran varias tinajas. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que había 6 tinajas de piedra con agua. Esas tinajas estaban preparadas, cada tinaja contenía 4 cántaros, más o 20 litros, como 120 litros de agua cada tinaja, ¿verdad? Por 6, pues ya podrías darte cuántos litros de agua había ahí, y se usaban para purificar, para lavarse los pies y sentarse a cenar los invitados. Recuerda que en la época de Jesús no había tenis Nike, ni había zapatos Jean-Pierre, ni las calles tenían cemento, ¿verdad? La gente se movía caminando de un lugar a otro, había guaraches y los pies venían sucios, no había sillas como nosotros, se sentaban recostados para poder degustar, ¿verdad?, los alimentos, y entonces se tenían que lavar en esas tinajas los pies. Ese evento nos recuerda mucho cuando Jesús, antes de llegar a la cruz, se sentó, ¿verdad?, en la cena, si recuerdan, y le lavó los pies a los 12 discípulos, ¿verdad?, con agua. Esto simboliza la purificación que debemos tener todos los elegidos a conocer a Dios, que al caminar, ¿verdad?, los pies se usan para caminar, los pies se usan para caminar, ¿verdad?, para dirigirnos a un camino. Y en esta vida, a pesar que conocemos a Jesús, tendemos a ensuciarnos los pies, tendemos a equivocarnos y a seguir cometiendo errores e inclusive pecados, a pesar que conocemos a Jesús, pero Jesús nos enseña a lavarnos los pies, es decir, a que tenemos el acceso todos los días de nuestra vida en un contexto espiritual para doblar rodillas, para buscar a Dios y decirle, Señor, ayúdame a mi caminar, hoy volví a equivocarme, ayúdame, purifícame, límpiame, quiero estar siempre listo a tu regreso. Y esto, amado hermano, empieza a tomar más significado en los tiempos que vivimos. Cuando una persona dobla rodillas todos los días para pedir a Jesús, antes de hacer peticiones, Jesús nos dice en la estructura, ¿verdad?, del Padre Nuestro, ¿verdad?, perdona mis pecados, Señor, perdona mis faltas. Tenemos que aprender, amados hermanos, a ser ya muy claros que antes de pedir a Dios, antes de decirle a Dios, tenemos que pedirle perdón, porque el pedir perdón tiene un acto antes, que es el reconocimiento. Una persona que no tiene un reconocimiento de su día a día es una persona que carece de conciencia de Dios. Escucha bien esto, amado. La conciencia de Dios es algo que todo hijo de Dios tenemos. Nos hace saber, ¿verdad?, cuando nos equivocamos. No somos gente que le echa la culpa a otras personas de nuestros problemas.
no somos personas que les echen la culpa a otras circunstancias de nuestros problemas, somos personas que en primera instancia reconocemos en qué estamos mal. Y ese reconocimiento nos puede llevar a un arrepentimiento, y el arrepentimiento no es otra cosa más que una acción de cambio. Apunta eso. Si no hay una acción de cambio en tu arrepentimiento, nunca te arrepentiste, porque nunca cambiarás. Y Jesús nos ha enseñado a que en el caminar debemos doblar rodillas, purificando nuestros pasos día con día, reconociendo nuestras circunstancias, reconociendo nuestra situación, para poder nosotros seguir avanzando. Apúntale. Por eso hay personas que pueden llevar 20 años conociendo a Jesús y siguen en el mismo lugar. ¿Ah? No avanzan. ¿Por qué no avanzan? Porque no hay en su vida un tiempo de reconocimiento, un tiempo donde se dobla rodillas para pedir perdón a Dios. Muy importante esta lección. Entonces, había 6 tinajas, cada una de ellas con 120 litros de agua para lavarse los pies. Y observamos otro detalle. Dile a tu hermano, Jesús hace locuras para manifestar su amor por ti y por mí. Para Jesús, imagínate, ¿cómo se le ocurrió a Jesús agarrar las tinajas de agua que se usan para lavar los pies y convertirla en el elemento más importante en la boda? Pudo haber dicho, abran la llave, busquen el pozo, que se acerque una nube o simplemente aparezca el vino. Jesús hace cosas increíbles, amado hermano, apunta eso. Jesús hace cosas increíbles. Tenemos que cambiar nuestra mente racional, ¿verdad? El raciocinio humano estorba a la manifestación y a la gracia de Dios. Dios hace cosas increíbles. Lo vemos desde cómo derribó los muros de Jericó, ¿verdad? Dándole vueltas y cayeron los muros de esa gran muralla. Cómo sanó a ese ciego escupiendo y haciendo lodo y poniéndole los ojos. Cómo metió las manos en los dedos de un sordo para que éste pudiera escuchar. Cómo hizo que quitaran la piedra y dejó que un hombre como Lázaro muriera y estuviera ya su cuerpo putrefacto por más de 4 días para que pueda materializarse y poder resucitarlo. O sea, Jesús hace cosas increíbles. Y hace cosas increíbles. Entonces, cuando Jesús lo que te dice es algo tan simple, no esperes hacer algo complejo para que las cosas se solucionen. Apunta a eso. Para que las cosas se solucionen, muchas veces Jesús manda a hacer cosas muy simples, no complejas. El que hace cosas complejas para tratar de resolver los problemas es el ser humano. Nuestro Señor Jesucristo manda cosas muy simples. Hay a veces que, les voy a comentar una anécdota, estaba yo orando por una persona, ¿verdad? Les voy a comentar otra, esta fue simpaticísima, ya le he comentado, estaba yo, soy ingeniero y estaba con unas máquinas que no prendían, tenía toda una empresa atrás que es IBM, queriendo echar a andar todos esos sistemas, y entonces no se resolvía y cada hora que pasaba con esos sistemas abajo eran millones de pesos que se perdían. Y entonces yo como director y responsable del área me acerqué a esos grandes servidores y me puse a orar, ¿verdad? Agarré y me puse a orar por esas máquinas. Y había muchos ingenieros viéndome, yo como director, la gente observa lo que haces tú como líder. Y entonces Dios se rió y me dijo, hazlo en voz alta. Dije, no, ¿cómo crees? Y empezó una confusión mía por dentro. Digo, ¿cómo lo voy a hacer en voz alta? Me están observando todo, yo soy ingeniero, soy director. Y me dijo el Señor nuevamente, hazlo en voz alta, hazlo en voz alta, hazlo en voz alta. Y Dios me llevó hasta que dije en voz alta, Señor, en tu nombre, haz que estas máquinas, Señor, funcionen. Las máquinas empezaron a funcionar. La gente cuando empezó a oír porque yo cerré mis ojos para no ver que me veían. Pero cuando empecé a hablar en voz alta, probablemente muchos se burlaron, probablemente muchos se criticaron, probablemente muchos pensaban lo que sea. Pero aquí el tema es que mi convicción con Dios estaba firme. Yo hice la locura que Dios me mandó y Dios obró. Escucha esto, amado hermano. En el hospital con mi papá hice locuras que Dios me mandó y Dios obró.
Nosotros somos los que hacemos las cosas complejas porque creemos que Dios es muy complejo. Dios es simple. Y Dios mandó traer enfrente de él esas tinajas de agua. ¿Qué pasó con ellas? Inmediatamente manda y dice, tomen un poco de ese agua y llévanselo al encargado del evento, de la fiesta, ¿verdad? Cuando este hombre prueba el agua convertida en vino, se sorprende porque era un vino de excelente calidad. Entonces podemos entender más cosas. Dios no medio soluciona los problemas, los soluciona completamente. Dios no repara las cosas, Dios las hace de raíz absolutamente nuevas. Dios no hace las cosas a medias. El producto final de Dios es de excelencia. Apunta a eso, el producto final de Dios es de excelencia. Dios quiere hacer de cada uno de ustedes gente excelente. Dios quiere hacer gente de cada uno de ustedes gente, ¿verdad?, de calidad. No quiere ser cristianos mediocres. No quiere ser hijos de Dios a medias tintas. Dios no quiere ser simplemente simpatizantes de Él. Dios hace cosas de excelencia. El producto final de Dios siempre es excelente. Yo imagino que cuando Lázaro se murió, ¿verdad? No sé si se murió de cáncer, se murió de una infección, de algo se ha de haber muerto. Lázaro era un hombre joven. Cuando lo resucitó, Dios no lo resucitó con el tumor que lo mató, ni con el cáncer que lo mató. Dios lo resucitó limpio, completamente limpio. Hay un plan de Dios para la resurrección. Así te mueras viejo y te mueras gordo y te mueras lleno de cáncer y te llenes amputado y te mueras como sea, Dios te va a resucitar con un cuerpo perfectamente sano. Y quiero que entendamos esta situación porque Dios pudo haber hecho un vino simplemente y la Biblia nos hace énfasis en que fue un vino ¿de qué? De excelente calidad. Tan es así que el jefe del banquete se sorprendió, dijo, oye, toda la gente deja el vino más feo al final, pero tú pusiste el mejor vino al final. Y se sorprendió. Eso nos enseña que Dios hace cosas completas y de excelente terminado, amado hermano. Dile a tu hermano, no te opongas al producto de gran calidad que Dios quiere hacer en ti. Fíjate cómo vamos viendo, ¿verdad? La purificación, el arrepentimiento, el reconocimiento, todo es a través de Jesús. Haz lo que Jesús dice y Jesús obra en la gente. Déjame decirte algo, cuando las cosas no suceden en la gente es porque la gente no está haciendo lo que Jesús dice. Cuando las cosas no suceden con un producto de gran calidad es porque la gente no está haciendo lo que Jesús dice en sus vidas. Dile a tu hermano, Dios no puede ser burlado. Dile, oye, no quieras engañar a Dios. Engaña al pastor, engaña a la iglesia, engaña a tu hermano, engáñate tú mismo, pero a Dios no lo engañas. La Biblia dice lo que el hombre siembra es lo que el hombre va a cosechar. Mucha gente sigue pensando que va a recoger mangos de Manila, que viene la temporada. A mí me encantan, ¿verdad? Cuando están sembrando semillas de limón, vas a recoger puro ácido, ni modo, hermano. No quieres recoger mangos dulces cuando siembras semillas de limón. La vida es así, a Dios nadie lo puede engañar, de Dios nadie se burla. ¿Quiere Dios producir en ti un cristiano de calidad, un cristiano que sea fuente de bendición, un cristiano que emane luz, un cristiano que emane paz, un cristiano que cause admiración, un cristiano que sobresalga, un cristiano que sea digno representante de él? No estorbes al proceso de Dios y haz lo que Jesús dice. Entonces Jesús convierte el agua en vino. Y el vino era de excelentísima calidad. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que esto sorprendió a todos. Dile a tu hermano, lo que Jesús hace sorprende a todos. Lo que Jesús hace sorprende a todos. Hoy que me dio el diagnóstico el médico de mi papá, me dijo, es que es increíble por el cuadro que tiene su papá de 80 y tantos años, con todas las complejidades, es increíble el resultado que estamos viendo en él. Las manifestaciones de Jesús sorprenden. Lo que Jesús hace sorprende.
Y podemos entender varias cosas. Para Jesús no hay nada imposible. Jesús materializó. Acuérdate cómo en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de la cautividad de Egipto, una de las manifestaciones que hizo Dios fue cambiar un palo, ¿verdad?, en una serpiente. Materializó un palo de madera en una serpiente. El diablo también tiene ese poder. Por eso los milagros son engañosos. Escucha bien esto. Los milagros no convierten a la gente a Cristo. Muchas veces los engañan. Pero cuando vas aumentando el nivel del poder, ¿va?, el diablo se queda corto. Cuando ya vio el diablo que de plano Moisés, mandado por Dios, convierte todo el río Nilo en sangre, dijo, ya no hay nada que hacer. O sea, ya esto ya está pasando del poder, rebasando el poder. Dile a tu hermano, no busques poderes limitados, busca el gran poder que sobrepasa toda necesidad, y eso está en Dios. Me duele ver todavía cómo hay gente que sigue buscando ayuda en brujos, en limpias, en cartas, en tarot, en ídolos, ¿verdad?, en psicólogos, en psiquiatras, en fin, buscan la ayuda de un poder limitado cuando tenemos el acceso a un poder sobrenatural. Entonces, Jesús materializó el agua en vino, y eso, amado hermano, sorprendió a su gente. Dice la palabra de Dios que los discípulos creyeron en él. Jesús se había visto como un profeta, ¿verdad? Se ha visto como un hombre que conocía la palabra, pero hasta en ese momento los discípulos se sorprendieron. Fíjate que la Biblia hace mucho énfasis y dice en el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Por qué no dice que sus hermanos creyeron en él? ¿Dónde están sus hermanos? ¿Por qué sus hermanos no creyeron en Jesús? ¿Por qué la gente que estaba ahí no creyó en Jesús? ¿Por qué hace énfasis solamente en los discípulos? Escucha bien. Todo lo que la Biblia deja plasmado en la Escritura es para que lo conozca toda la gente, pero es para enseñar y bendecir a los discípulos de Jesús única y exclusivamente. Jesús tenía mucha gente que le escuchaba y tenía muchos seguidores y tenía familia, pero nadie se benefició de él sino solamente sus discípulos. Así que si tú te quieres beneficiar de Jesús, del poder milagroso de Dios, del poder sobrenatural de Dios, de la gran bendición de Dios, tienes que dejar de ser un seguidor, tienes que dejar de ser un simple oyente olvidadizo, tienes que dejar de ser un religioso y tienes que convertirte en un aprendiz de Jesús. Apunta eso, discípulo significa aprendiz, alumno de Jesucristo. Y un alumno se deja enseñar, un alumno se deja guiar, un alumno está dispuesto a aprender, ¿verdad?, las Escrituras, aprender lo que Jesús enseña, lo que Jesús dice, y entonces ese discípulo cree en Jesús. Es muy triste que en esta vida mucha gente siga creyendo que cree, y cuando se muera se vaya al infierno, ¿verdad? Ya no le van a hacer como los católicos ahí en el ataúd, le ponen un crucifijo más grande que el ataúd, le avientan litros y litros de agua bendita y le avientan no sé cuántas cosas encima, cuando tuvo toda su vida siendo un falso creyente. Y en la iglesia cristiana también hay falsos creyentes. En la iglesia cristiana hay muchos seguidores de Jesús, pero no discípulos de Jesús. Y esto, amado hermano, nos debe enseñar, nos debe hacer detenernos, poder analizar, ¿verdad? Mira, amado, hay personas que no pueden seguir simples señales. Imagínate que tú hubieras sido una de las personas que le dijo Jesús, tráeme de esas tinajas de agua, y tú dices, ay, no, Jesús, hoy me duele la espalda, no puedo cargar esa tinaja de agua. Ay, no, Jesús, manda al otro que es un flojo, que nunca hace nada. Ay, no, Jesús, yo estoy muy entretenido aquí platicando y degustando la cena. ¿Sabes que Jesús da señales
y instrucciones muy simples. Hay gente que lleva años sin seguir instrucciones simples y siguen viviendo una vida falsa de fe, ¿va? Una persona que no sigue instrucciones simples, ¿cómo va a seguir instrucciones más complejas? Apuntes, una persona que no sigue instrucciones simples, ¿cómo va a seguir instrucciones más complejas? Imaginen un maestro que va a Otoniel, les quiere enseñar números fraccionados de Otoniel cuando no saben multiplicar, ni restar, ni sumar. Primeramente tienes que aprender cosas muy simples, ¿verdad? Cuando se te manda, hermano, tienes que apoyar en esto, hermano, apoya en aquello, hermano, conéctate, hermano, lee la palabra, hermano. Y el hermano no quiere, ¿va? Y el hermano sigue viviendo una fe, ¿verdad? Falsa. Por eso les digo que son los levitas modernos. Levitan a todo, ¿ah? Levitan a la ayuda, levitan a dar, levitan a leer, levitan a orar, levitan en todo, pero eso sí, cuando quieren mostrarse se dicen levitas y viven una fe falsa. Y tenemos que tener cuidado, amados hermanos. Este fue el comienzo ministerial de Jesús. El Evangelio de Juan, ¿verdad? Cita 7 milagros de Jesús, uno de los 7, y es la conversión del agua en vino, ¿verdad? Déjame decirte que ese vino, cómo me ha gustado degustar de ese vino excelente que convirtió mi Señor Jesús. Porque es el vino que tiene preparado en las grandes bodas del Cordero. Y sabes que cada copa va a tener el nombre de cada uno de los que va a ser invitado. Cada copa va a tener un lugar específico. Y el vino va a ser de excelentísima calidad porque vamos a gozarnos y a festejar con nuestro Señor Jesucristo, porque Él va a premiar a todos los que hicieron lo que debieron hacer. Afuera se van a quedar los desobedientes, los religiosos, los que nunca quisieron hacer lo que Jesús decía. Pero ahora, amados hermanos, que se está colapsando el mundo, donde ya siguen apareciendo falsos mesías, ahora ya en Israel, los que se hayan enterado ya levantaron un falso mesías, ya dijeron que ya un judío, ¿verdad? Ya es el Mesías. Y se siguen cumpliendo cabalmente la escritura. Hay un golpe de estado en Jordania, realmente viene guerra, vienen cosas, hermanos, vienen cosas como se los he dicho durante ya 5 años y se sigue cumpliendo. Y la iglesia de Jesús no puede seguir en un letargo. Dile a tu hermano, no sigas en un letargo espiritual. Aprender de la palabra de Dios. A ver, dile a tu hermano, párate y trae las tinajas llenas de agua. ¿Cuántos pueden obedecer algo tan simple como traer la tinaja llena de agua? Levanten su mano. ¿Sabes qué significa eso? Límpiale los pies al hermano. Sírvele al hermano. Apoya al hermano. Obedece a Dios. Dile a tu hermano, no hagas tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Hay gente que sigue pensando que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, mientras que Dios establece lo que es bueno y lo que es malo. Recuerda las palabras de María, hagan todo lo que Jesús dice. ¿Tienes una necesidad? Haz todo lo que Jesús dice. Cuando entras en desesperación, cuando entras en una incapacidad humana de resolver las cosas, cuando quieres que las cosas se solucionen rápido y de la mejor manera, tienes que recordar este mensaje. Estate quieto y haz todo lo que Jesús te dice. Y vas a esperar instrucciones locas. Vas a ver instrucciones muy simples y muy sencillas. Y vas a ver la manifestación del poder de Dios obrando. Escucha esto, amado. La gente que ama a Dios, el poder de Dios siempre lo va a respaldar. La gente que ama a Dios, cuando no vive en un engaño religioso, una falsa creencia, cuando realmente amas a Dios, el poder de Dios te va a respaldar siempre.
Y cuando el poder de Dios te respalda, amado hermano, los problemas se solucionan. ¿Qué habrán dicho los novios de esa boda de Canaán? Se resolvió un gran problema. Qué bueno que invité a Jesús. Dile a tu hermano, qué bueno que invité a Jesús a mi familia. Qué bueno que invité a Jesús a mi matrimonio. Qué bueno que invité a Jesús a mi vida. Porque cuando Jesús se acerca, no hay nada que no se pueda resolver en mí. Así que, Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todo lo que se ve y también de lo que no se ve. Creador del universo, tu palabra dice, oh Dios Todopoderoso, que el universo es el estrado de tus pies, Señor. Que no se desprende una hoja de un árbol si no es tu voluntad que así sea. Porque todo lo que es imposible para ser humano, para ti todo es posible, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria siempre y la adoración, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Dios, porque el Evangelio es agua fresca a mi vida, Señor. El Evangelio es medicina a mi alma. El Evangelio es alimento que fortalece mi espíritu, Señor. Te doy gracias por la palabra fresca, Señor, sin levadura, Señor. Te doy gracias, Padre, por permitirme, Señor, estar unido a ti, Jesús. Te alabo, mi Dios. Te doy siempre la honra y el reconocimiento. El único Dios verdadero. A ti sea siempre la honra y la gloria. Te pido, Jesús, que sigas obrando libremente en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. No permitas, Padre, que el diablo con sus acesanchas y sus maquinaciones, Señor, aparten de tu presencia a esta gente. Antes bien, enséñales a obrar como deben hacerlo, Dios. Que esté en ellos, Señor, el querer como el hacer, mi Dios. Bendíceles, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a cada persona, Señor. Hazle sentir tu presencia, Señor. Hazle sentir el amor del Padre Jesús. Te damos gracias por este espacio, Señor, estos tiempos. Que el poder del Evangelio sigan convirtiendo almas y mentes, Señor, a tu presencia. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias. Aleluya, Padre mío.